Buenas noches amigos, este es Jean-Michel Jarre hace unos días en Liébana probando el arpa láser, el mítico instrumento que él inventó. Tiene 68 años el tío Michel y vais a ver lo que empieza a ocurrir. Para mí es el acontecimiento más impresionante quizá que he vivido a nivel de concierto. Unas líneas de luz, el monasterio de Santo Toribio de Liébana de fondo, una luz que se puede tocar y que genera música, y a Michel encerrado dentro de esa especie de cárcel de luminiscencias verdosas y de su mano un resplandor que va generando notas. Con 68 años y todo ya escrito en la historia de la música electrónica y cósmica que él fundó, dando un ejemplo de vitalidad, dando un ejemplo de entusiasmo, dando un ejemplo de entrega a su público, dando un ejemplo de innovación permanente, dando un ejemplo de futuro y tecnología, pero mirando también lo ancestral. Jean-Michel Jarre, 7.000 personas, ahí estábamos. Yo tenía de verdad prácticamente lágrimas en los ojos. Este era el Time Machine. Jean-Michel Jarre estaba tocando esto con sus propias manos y todos entrábamos en una especie de hipnosis. El maestro, una vez más, se hacía presente, casi como los extraterrestres, las caras que habían asomado ante su rostro, su faz, en mitad de un evento realmente memorable. Repito, Jean-Michel Jarre con las manos y con la luz y el sonido como un ejemplo alquímico, como un fascinante chispazo, como un ejemplo de la tecnología, la inteligencia y la pasión por un arte. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. A mí se me saltaban las lágrimas y casi se me saltan ahora, ¿eh? No me extrañan. Eran momentos mágicos en un lugar especial, con las montañas de fondo y con un guante parecido al que llevaba Michael Jackson en algunas ocasiones, blanco, tocando un arpa que no existía, un arpa que solamente era luz. Qué momento para la historia, de verdad. Todo el monasterio iluminado, los láseres en todas las direcciones, dibujando cosas en el cielo. Impresionante el maestro Jean-Michel Jarre. Prueba superada. Ese momento difícil parece que... Y los compañeros de la segunda cadena de televisión española, yo creo que haciendo una cosa extraordinaria, que es emitir el concierto para que nadie se lo perdiese. Pero amigos, estar allí en vivo fue algo inolvidable, increíble, que nos llenó de auténtica energía. Yo creo que al final es un poco la demostración, Carmen, sincera, del ejemplo. Yo sé que soy muy fan y que no soy objetivo y que además, bueno, estaba temblando después de conocerle, pero ya no es que sea Jean-Michel Jarre, si da igual, si el ejemplo es traspolable a cualquiera. Es alguien que sigue absolutamente entusiasmado con lo que hace y que te puede gustar más o menos, pero lo que nadie puede discutir es la pasión que le pone, y eso al final se transmite. Claro, cuando estás de noche, 7.000 personas, las luces, bueno, la gente se levantaba y es que las luces dibujaban, por ejemplo, caras de extraterrestres, flashes en el cielo, pero nubes de mares, colores. Es increíble. Yo de verdad, claro, nunca había visto a Jean-Michel Jarre en vivo, no había tenido la oportunidad, pero me pareció tal conjunción de ancestral antigüedad, por las montañas, por el monasterio, por su historia. Allí estaba el Lignum Crucis, a apenas unos metros, y este hombre, que si para mí era el maestro, es que yo no sé cómo considerarlo, porque tú fuiste consciente, ¿no?, de mi temblor en ese encuentro. Yo le dije, mira, yo soy presentador de televisión, periodista, todo lo que tú quieras, pero soy un fan entregado. Para mí eres el maestro, cambiaste mi vida, tus músicas han alimentado mis sueños durante todo este tiempo y todos los programas. Y él, como tímido, ¿no?, que es un poco lo que te sorprende también, cómo hay gente que todavía guarda esa especie de humildad, los más grandes, los más humildes. Y cuando hablábamos con el público o las chicas que llevaban el tema de la coordinación, ¿qué decían? Que todos los problemas son con los que acaban de llegar, con los que se creen la bomba, con los fenómenos fans determinados, y que los grandes, no solo Jean-Michel Jarre, por supuesto, todos los grandes son los más educados, los más humildes, los más participativos, los más dispuestos a echar el resto, ¿no? Y esto
Esto Y yo los creo que tiene primeros un que ejemplo. están currando allí porque la noche anterior habían estado probando, nos decían los sonidos, y hasta que no quedó todo absolutamente perfecto, que eran ya las 3:00 de la mañana, ya Michel ya no se bajó del escenario. Y eso que eran solamente las pruebas, que es otro ya hace probar a su equipo y él se va a dormir tranquilamente para estar al día siguiente bien. Además, fíjate, a mí me sorprendió lo jovial que es. Parece mucho más joven. Además va vestido también como mucho más joven, con ese pañuelo, con esas gafas. Parecía un tipo simpático, ¿verdad? Muy agradable. Enseguida le pusieron los compañeros de Cuarto Milenio el micrófono, él no dijo nada, se puso a grabar con nosotros, le entregamos un regalo, le hizo mucha ilusión, quería conocer la historia de ese personaje que tenía en sus manos. Cuando le dije chamán, se le iluminó la mirada. Y preguntaba, ¿y en qué cueva fue encontrado? ¿Verdad? Claro, porque yo le llevábamos tú y yo, pero en el fondo todo el equipo, ¿no? Esa pieza de Juan Villa que es maravillosa, El hombre león de Ulm o de Holdestaden en las cavernas de Alemania, porque es la primera figura chamánica y la primera de la historia de la humanidad. Pero es que alrededor de ella se encontraron pequeñas piezas de flautas, pequeños fragmentos de música, y le dije, Jean-Michel, en esta cueva de Alemania, con este personaje de embajador, quizá nació la música, quizá tienes en las manos al primer músico de todos los tiempos. Y yo, bueno, luego contaremos, sentí el temblor, ¿no?, que a veces acontece cuando te encuentras con un auténtico ídolo. Pero iremos contando cosas. Y luego me cuentas qué te pareció el concierto. Hoy musicalmente Jean-Michel Jarre va a ser fundamental. Si escucháis alguna interferencia es que hemos tenido algún pequeño problemita de conexión, pero queremos hablar con nuestro querido amigo José Manuel Nieves, director del área de Ciencia y Tecnología de ABC. Empezamos ya el viaje y yo creo que las notas de Jean-Michel Jarre están justificadas porque el tema es muy de esos que siempre han ido con el lecho de fondo de la música del francés cuando lo hemos contado a lo largo de los últimos 25 años en nuestras emisiones de radio. La fuerza del sonido, la hipnosis colectiva, qué cosas se pueden aprender si uno quiere aprender. Yo tenía mucha envidia, pero luego lo contaremos, de las pantallas, de cómo se movía todo eso, qué envidia sana me daba y qué pobre entonces me parece lo que hacemos nosotros, pero claro, la gente dirá, bueno, es que tiene mucho dinero, así eso da igual. Hay mucho dinero y otros lo gastan en otras cosas. Este se lo gasta en innovar permanentemente. Y eso me parece un ejemplo increíble, ¿no? Estar siempre pensando qué es lo nuevo, cómo lo adapto, cómo no me quedo donde yo ya estaba y tenía mi nicho. Y de verdad que el concierto con muchos temas nuevos, no clásicos, ahora suena Oxygen 14, es una obra maestra lo que ha hecho ahora con su último disco. El ejemplo, y sé que soy pesado, vale para otros muchos, no solo para Jean-Michel. La gente que está implicada completamente, que está unida su alma a su propio trabajo, y eso es muy importante. ¿Tú cómo definirías el acontecimiento con una palabra? Mágico. Pues somos 2 en la noche, Universo Iker. Gracias, mil gracias. En este mes de abril que recién finaliza hemos batido todos los récords de descargas de nuestra historia y de verdad no podemos estar más orgullosos de todos vosotros. Gracias por darnos la venia para desde casa, desde la buhardilla, aquí los dos, contactar con amigos, como vamos a hacer ahora, por ejemplo, con José Manuel Nieves, y contar nuestras historias y abrir una ventana como si fuese un arpa láser hacia el cosmos, hacia las profundidades, hacia nuestra propia mente, hacia el misterio. Todo nos interesa. Y a vosotros, comenzamos. Amigo José Manuel Nieves, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Tú eres un pionero en la tecnología, eres una de las personas que siempre está en vanguardia y de verdad yo sé que te hubiera gustado estar ahí en el concierto de Michel Jarre. Impresionante, amigo. Sí, me habría encantado. Impresionante. Me habría encantado, la verdad. Te tiene que gustar a ti alguien que está siempre pensando en nuevos instrumentos, nuevas cosas, nuevas posibilidades de lo virtual, pantallas que se movían, proyecciones como yo nunca he visto, fenómenos tridimensionales que prácticamente llegaban hasta el público. Pero lo bonito, José Manuel, es que no hay edad, ¿eh? El carnet no dice nada, ¿eh? Tú te encuentras con gente, imagino que tú te pasa, y yo hablo con mucha emoción porque esto es que me ha llenado de entusiasmo, de verdad. Con personas que tienen a lo mejor 30 años y ya están muertos de entusiasmo me refiero, ¿no? Y te encuentras con veteranos que es que da gusto arrimarse a ellos para que se nos pegue algo, ¿no?
Así es, por desgracia hay mucho muerto viviente. Tienes toda la razón. José Manuel, ¿ha pasado algo? ¿Ha pasado algo que otra vez ha batido récords cuando tú sacas las noticias en ABC? El impacto es enorme y no me extraña porque sueles contar cosas que habitualmente no se cuentan. Hacíamos un repaso hace bien poco sobre el espacio y veíamos que hay un montón de cosas nuevas. Pero lo que viene a continuación, que no sé si tiene que ver con algún tipo de pliegue, esa posibilidad, ¿no?, de que lo que conocemos se convierte en un ámbito extraño, supera cualquier ficción. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos la historia, por favor, como si fuera una crónica de las tuyas. Pues absolutamente, es decir, es una historia alucinante y de lo más extraño que me he encontrado. Fíjate, todo empezó pues hace unos cuantos días. Yo estaba publicando, que también fue un éxito en el periódico, ¿no?, una historia de un físico y matemático que se llama Benjamin Tippett, y es un experto en relatividad general. Y entonces este señor había conseguido hacer un modelo matemático que demostraba que era posible viajar en el tiempo. Una maravilla de tema, de esos que nos gustan tanto a ti como a mí, ¿no? Entonces yo hice ese artículo y me puse a investigar sobre este físico. Y entonces me encontré, por casualidad, repasando artículos que él había escrito, me encontré con uno que solamente el título, o sea, me dejó boquiabierto. Y te digo, el título de la investigación publicada en una revista científica era este. Decía: posibles burbujas de curvatura espaciotemporal en el Pacífico Sur. Pues imagínate, como para no meterse de bruces, como para no meterse de lleno a ver qué era eso que estaba contando. Burbujas, repite José Manuel, por favor, porque es un poco para remarcarlo con lapicero mental, ¿no? Sí, el título del trabajo científico era y es: posibles burbujas de curvatura espaciotemporal en el Pacífico Sur. Publicado el 29 de octubre del año 2012 en archive.org, que es una remesa de artículos científicos donde muchos investigadores publican sus trabajos. Entonces, claro, me buceé en el artículo y entonces me encontré con una historia extrañísima, ¿no? Es un artículo científico que empieza con estas palabras, y no me resisto a leértelas porque son alucinantes, ¿no? Y dice así: estas son las primeras palabras de este artículo. Dice: en el año 1928, el difunto Francis Wayland Thurston publicó un manuscrito escandaloso para advertir al mundo de una conspiración global de ocultistas. Entre los documentos que reunió para apoyar su tesis se encontraba el relato personal de un marinero llamado Gustav Johansen, describiendo un encuentro con una isla extraordinaria. Las descripciones de Johansen de sus aventuras en esa isla son fantásticas y se consideran el más enigmático y el punto culminante de la colección de documentos de Thurston. En este trabajo sostenemos que todos los fenómenos que Johansen describió pueden explicarse como las consecuencias observables de una burbuja de curvatura del espacio-tiempo. Es decir, el tal Johansen, que ahora te diré qué es lo que vio, todo lo que vio, que era como fruto del LSD, casi, o sea, como fruto de una alucinación, es explicable a la luz de la física moderna como si se hubieran metido dentro de una burbuja espaciotemporal y estuviera observando el mundo desde dentro de esa burbuja. ¿Qué le pasó a este hombre, José Manuel? No lo dice. Ajá. Pues le pasó lo siguiente. Después de un encuentro con... Este era noruego, comandaba una goleta que se llamaba Emma, y entonces en su manuscrito lo que cuenta es pues cómo la Emma fue atacada por unos piratas en los mares del sur, todo de película, y sobrevivió al ataque de los piratas con algunos de sus hombres, y se encontró con una isla que no venía en los mapas. Entonces naufragó, la mayor parte de sus hombres, menos unos pocos, murieron todos, y el resto de los hombres, los que sobrevivieron, al final murieron todos menos él. En esta isla todo funcionaba al revés, toda la geometría de la isla estaba al revés. Él habla de cualidades geométricas aberrantes.
Fíjate, por ejemplo, y esto es el manuscrito del marinero, hace esta descripción. Dice, encontramos una gran puerta de granero y no podíamos decidir si estaba en posición vertical o tumbada como una trampa o puerta de sótano. La geometría del lugar estaba equivocada. No se podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran en posición horizontal, por lo que la postura y la posición de todo lo demás era fantásticamente variable. Todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían perturbadas. Esto es lo que dice Johansen en su manuscrito. Entonces, lo que ha hecho Tippett, lo que ha hecho este científico, ha sido, tenemos que tener en cuenta que estamos en el año 1928, la teoría general de la relatividad de Einstein está formulada hace apenas unos años. Este señor no estaba en absoluto familiarizado con esas teorías, ni sabía lo que era una geometría no euclidea, es decir, donde las líneas rectas, los ángulos, las cosas no tienen las relaciones y las perspectivas que nosotros tenemos, ¿no? Tengo que decir una cosa, tanto Johansen como el tal Thurston, donde estaba el manuscrito de Johansen, después me di cuenta de que los dos personajes, aunque el científico no lo dice, estaban incluidos en un relato de H.P. Lovecraft, del mismo año, del año 1928. Un relato que se llamaba Call of Cthulhu, que era una especie de demonio que venía de otras dimensiones, pero claro, el científico elimina todas estas partes de ficción y de conspiración y se queda solamente con la visión del marino, que ahora mismo te diré que no sé si el manuscrito de Johansen solamente lo sacó del relato de Lovecraft o si realmente tuvo acceso a un manuscrito original del marinero, porque él no lo aclara en el estudio. Pero eso es lo menos importante, ¿no? Lo que nos explica el científico es que por algún caso, que ahora te diré cuáles son las posibilidades, este hombre se metió dentro de esta burbuja de espacio-temporal en el cual todas las edificaciones de la isla, las cosas que había en la isla, pues se veían como todo deformado, con las paredes, los muros curvos, las estructuras curvas, no podía distinguir entre el arriba y el abajo. En otro párrafo cuenta como si hubiera un pozo, que él viajaba desde el fondo del pozo hasta la luna y luego volvía otra vez al fondo del pozo. Es decir, unas cosas alucinantes. Tippett, el científico, se pregunta, entre otras cosas, porque Johansen fue rescatado unas 2 semanas después. Se pregunta cuando le encontraron, los marineros que le encontraron, el barco que le encontró, decían que estaba en un estado absolutamente lamentable. Estaba fuera de sí, estaba completamente desorientado, tenía alucinaciones, es decir, estaba como enloquecido, ¿no? Después de todo esto que había visto, claro. Y el científico se pregunta cómo es posible que este hombre hubiera logrado sobrevivir tantos días y en esas condiciones en las que estaba, no sabía ni que tenía, o sea, no estaba ni siquiera en condiciones de saber que tenía que comer, que beber, que dormir para poder sobrevivir. Es decir, en tan lamentable estado se encontraba cuando fue rescatado, ¿no? Pero es como si hubiera vivido, José Manuel, una pesadilla, este hombre. Y pero dime. No, que absolutamente, pero lo que dice Tippett es que, claro, dentro de una burbuja de curvatura espaciotemporal, no solamente las dimensiones espaciales son aberrantes o son completamente fuera de lo que nuestros sentidos nos enseñan, sino también el tiempo. Es decir, este marino probablemente apenas vivió toda esa experiencia, duró apenas unas horas en su experiencia personal, mientras que fuera de la burbuja estaban pasando semanas. Claro, José Manuel, pero lo curioso es, primero hay un elemento sospechoso, ¿no? Y es que este científico haya eliminado algunos datos, a no ser que tuviese otro tipo de otra información para llegar al documento, pero lo esencial es que sea una recreación de Lovecraft o haya documentos reales, este científico lo publique en una revista
o una serie de publicaciones de gran calado, y él piensa que sí que existen, es decir, en la investigación teórica, que sí que existen burbujas de deformación espaciotemporal en diferentes puntos del planeta o en diferentes enclaves. Y es que, curiosamente, en esta semana se han publicado varias cosas sobre prácticamente que ya tenemos, ¿verdad? Instrumentos para el posible viaje en el tiempo. Ha coincidido con esta noticia. Yo no sé si luego ha habido polémica, este científico se mantiene en sus treces, ¿o qué? Perdón, no tenemos instrumentos, tenemos un modelo matemático. Ajá. Tenemos un modelo matemático, pero y además es este mismo señor de Tippett, ¿no? Lo que pasa es que este modelo matemático, las burbujas de curvatura, que son absolutamente posibles en física, no hay nada que decir, pero requieren de otra cosa para poderse producir, que es de materia exótica. Entonces, materia exótica tipo agujeros de gusano que sean atravesables, motores de curvatura, los famosos de Star Trek, que dice, para un motor de curvatura y entonces atraviesan las galaxias, curvatura espaciotemporal, claro. Sí, lo que todos los que no sabemos de ciencia imaginamos con el ejemplo de los pliegues espaciotemporales, agujeros de gusano, todo este mundo que claro, sabemos que anda por ahí, pero que todavía es muy conceptual, pero que los científicos se van aproximando a él. Tú la semana pasada, el domingo, nos hablabas de teorías que antes estaban completamente descartadas y en la ciencia ficción, y también por eso retomamos un poco el tema, y ahora ya está en la mesa de muchos científicos de primer nivel ortodoxo el tema de si hay civilizaciones extraterrestres que estén empleando sus estrellas como diseños de tecnología futura. Bueno, esto sería parecido. Llevamos décadas, José Manuel, décadas escuchando el tema de pliegues en el espacio, historias de otras dimensiones, pero sería la teorización o el ejemplo de que esto ya está en la mesa de científicos, pero aquí no falla el tema. Mira, son científicos puros y duros, ¿no? No solamente, claro que sí. Además, a mí, fíjate lo que te digo, que haya cogido Tippett realmente el manuscrito del marinero o lo haya cogido del relato de Lovecraft, me da igual. Me da igual porque el hecho es que esa descripción, incluso si vamos a suponer que solamente existe en el relato de Lovecraft, que también es de 1928, esa descripción existe tal y como te la he leído, y da igual de dónde se la puede haber sacado Lovecraft para hacer una descripción de lo que se ve desde dentro de una burbuja espaciotemporal con tanta precisión, y han pasado desde 1928 hasta ahora, han pasado casi 100 años, han pasado 90 años. Ahora sí sabemos, ahora dominamos la relatividad general. O sea, Lovecraft u otros documentos a los que ha accedido este científico eran una profecía de lo que estaba por venir 90 años después, en el conocimiento científico. Sí, pero una profecía puede ser la de Julio Verne, ¿no? Que Julio Verne se imagina cómo disparan a un señor con un cañón, que era lo que había en la época, y le mandan hasta la luna. Bueno, no tiene nada que ver, pero lo que se describe, la forma de describir las cosas que ficción o realidad, relato o documento real, se describen ahí, son exactas de cómo se verían, porque están hechos todos los cálculos, yo te puedo enviar el estudio para que lo veas, son exactas a lo que vería un señor que estuviera en la piel de ese marino dentro de esa burbuja. Y eso no lo podía saber Lovecraft y no lo podía saber el marino Johansen si es que realmente existió. O sea, me da igual que la fuente sea el documento del marino o sea el relato de... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Perfectamente. O sea el relato de... Claro, es lo mismo. El caso es que esa descripción está y esa descripción coincide perfectamente con lo que, calculándolo con la física y con las matemáticas, se vería desde dentro, y la realidad, cómo veríamos nuestra realidad a través de una burbuja de espacio-tiempo. Luego está la cuestión de cómo, como tú bien decías, de cómo puede haber llegado hasta allí. Y te decía que hace falta materia exótica. Entonces, el propio científico en su estudio, y aquí tenemos otro ejemplo de lo que hablábamos el otro día, el propio científico dice que la única posibilidad es que fuera fruto de una tecnología absolutamente inabarcable para nosotros, inalcanzable para nosotros, de una civilización que pudiera estar utilizando ese tipo de burbujas para desplazarse a través del universo. Y que, pues por lo que sea, llegaran al Pacífico Sur y se encontraran con un testigo o con más de un testigo, no lo sabemos.
no hay otra posibilidad, porque la materia exótica en nuestra realidad no existe. O sea, no es que no exista, no se da, y mucho menos dentro de la Tierra. Eso no, es una cosa que está fuera de discusión. Es decir, si ha llegado es a lomos de una tecnología capaz de dominar, por ejemplo, un motor de curvatura, el de la ciencia ficción, pero en la realidad, y de irse desplazando por el universo en una burbuja espaciotemporal dentro de la cual el tiempo pasa de forma distinta. Si nosotros nos pudiéramos meter dentro de una de estas burbujas y viajar en ella, la velocidad de la luz ya no cuenta aquí. Podríamos ir muchísimo más rápido, porque sería todo el resto del universo el que se movería a nuestro alrededor. Y pasarían los eones en el universo de fuera y nosotros lo veríamos, lo contemplaríamos como si fuera una película pasada rápidamente, ¿no? Pasarían los eones y las estrellas y las civilizaciones, pasaría todo mientras nosotros hacemos nuestro viaje, ¿no? Entonces, eso me parece doblemente alucinante. Por eso cuando te escribí para contarte este tema, que estaba entre, ya me conocéis, yo estaba entre creérmelo y no creérmelo, pero claro, diciéndolo quien lo dice, que no es ningún idiota, tiene un montón de trabajos publicados, todos sobre este tipo de cosas, porque es su especialidad. Es un especialista en la relatividad de Einstein, ¿no? Y claro, la relatividad de Einstein permite una serie de cosas que están fuera de nuestro alcance tecnológico, pero sí están dentro de nuestro marco teórico. No somos capaces de conseguirlas, pero es posible que ahí fuera haya alguien que sí que lo haya conseguido. Qué maravilla, José Manuel. La sensación es que están llegando a las mesas de los científicos ideas que nos parecían propias de la ciencia ficción. Yo no sé, brevemente, porque no queremos abusar mucho de ti a estas horas ya casi intempestivas, y te agradecemos mucho tu visita en vivo, a nuestra casa, ¿no? Virtualmente, pero en vivo y con nosotros. En el tema, por ejemplo, de teletransportación o tema de viajes en el tiempo, por tanto, esto no es una ficción, se sigue trabajando. Científicos de pata negra, puros y duros, siguen trabajando en la posibilidad de estas deformaciones del espacio-tiempo o de estas posibilidades de atajos en el tiempo, José Manuel. Mira, por supuesto, esta noche, justo antes de hablar contigo, hace media hora, he terminado de escribir el artículo que va a salir mañana en el periódico. Y te lo adelanto, otro grupo de investigadores, esta vez del Instituto Max Planck, en Alemania, que dicen que las ondas gravitacionales, esas ondas gravitacionales que fueron predichas por Einstein hace más de un siglo y que las hemos conseguido descubrir hace solo 2 años, que son como esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo provocadas por masas muy grandes, agujeros negros que chocan o cosas muy grandes, provocan como si fueran ondas en un charco que deforman, estiran y encogen el tejido espaciotemporal y forman estas ondas. Bueno, pues esas ondas han sido detectadas. Y hay un grupo de investigadores que dice que las dimensiones ocultas del universo pueden resultarnos visibles a través de estas ondas. Es decir, que el gran misterio que tenemos en el universo, que es la gravedad, no sabemos lo que es la gravedad, no tiene nada que ver con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Hay 4 fuerzas fundamentales, que son el electromagnetismo, las 2 fuerzas nucleares, una fuerte y una débil, y la gravedad. Pues la gravedad se escapa. No hay una partícula que pueda dar cuenta de la cantidad mínima de gravedad, igual que sí que la hay para el electromagnetismo, que es el fotón, o para la fuerza nuclear fuerte, que es el gluón, o para la fuerza nuclear débil, que son las partículas V y Z. Es decir, la cantidad mínima de información que transporta esa fuerza para la gravedad no existe. Y una explicación posible es que, evidentemente, nosotros solamente vemos 4 dimensiones, 3 en el espacio y 1 en el tiempo, son 4. Pero en el universo hay más dimensiones, están enrolladas en los pliegues más íntimos de la materia, existieron, se manifestaron en momentos muy concretos durante el Big Bang, en los instantes después del Big Bang, y para determinados fenómenos cuánticos a pequeñísima escala, pero están ahí. Puede haber hasta 11 dimensiones más.
no tenemos forma de acceder a ellas, y ahora, gracias a las ondas gravitacionales, porque se piensa que la gravedad puede manifestarse no solo en nuestras 3 dimensiones espaciales en las que vivimos nosotros, sino en todas las demás, y que por eso ahí está el misterio de la gravedad, que también existe en las otras dimensiones que nosotros no podemos ver. Y gracias a las ondas gravitacionales, con determinados detectores que estos señores proponen en su construcción, han calculado 2 efectos que, si los encontramos, sería la primera prueba física y experimental de que hay más dimensiones en el universo. José Manuel, yo te agradezco este adelanto del reportaje. Hablábamos antes del entusiasmo y de los que ya somos veteranos. En el fondo es como una bandera de enganche, ¿no? Y yo puedo decir que José Manuel Nieves, cuando ponemos en la pantalla algunas imágenes del espacio y los planetas salen en esa extraña sinfonía, ¿no? Me cuentas ahora, querido amigo, que sabemos poco de la gravedad y resulta que es la fuerza que parece que casi todo lo ordena y sabemos poco todavía, ¿no? Y cuando aparecen en nuestra pantalla los espacios siderales, los últimos hallazgos, la sensación de asombro nos recorre, nos invade, y yo te he visto cómo se te ponían los vellos de punta, pero literalmente, con algunas imágenes. Y yo creo que eso en el fondo es el mismo principio de lo que hablábamos con Jean-Michel Jarre, ¿no? El estar absolutamente entusiasmado, ensimismado y sanamente obsesionado, porque lo que estamos viendo, no sé si nos dará tiempo a ver muchísimas cosas, yo espero que sí, porque un día, si quieres, hablamos también de la longevidad, pero yo creo que viviremos mucho más tiempo, ¿no? Viviremos mucho tiempo, ojalá, para ver todo esto hacerse verdad, ¿no? Espero que unas cuantas, por lo menos, sí, que de verdad te lo digo. Espero que unas cuantas. Y sí, es verdad que me sobrelleva, pero a mí lo que más me maravilla de todo es que, con lo pequeñitos que somos, tanto en el espacio, que somos insignificantes, como en el tiempo, que también lo somos, no ocupamos nada, un pestañeo en la historia del universo, seamos capaces de abarcar todo eso con nuestra mente. Eso, sí, es increíble. Eso para mí eso es absolutamente increíble. Este mono humano, que de repente abandonó su territorio y está ya pensando en burbujas de espacio-tiempo y está diseñando cosas que nos parecían increíbles hace nada, ¿no? Como decía el científico, dice, probablemente somos los humanos la forma que tiene el universo de preguntarse por su propia existencia. Compañero José Manuel Nieves, suerte con el artículo de mañana. Seguiremos preguntándonos cosas. Venga a pasar cosas en el ámbito puramente científico que superan la ciencia ficción de hace nada, ¿eh? Lo que considerábamos ciencia ficción popular está siendo superado gracias, entre otras cosas, a la tecnología. Te mandamos un abrazo grandísimo, compañero. Gracias por la crónica. Uno muy fuerte para vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Y es que es sorprendente, ¿verdad?, cómo los científicos, incluso escépticos y más recalcitrantes, al tiempo que va creciendo la tecnología, se van dando cuenta de que el abanico se amplía y estamos descubriendo cosas, o sea, planos o pliegues de la materia oscura, visiones del universo no visible, cosas que si tú... Uy, acabo de ver como un resplandor ahí en la ventana, de verdad, ¿eh? Me imagino que es una de las farolas, pero que ha aumentado la intensidad repentinamente y lo acabo de ver por la ventana, me ha sorprendido. Un pliegue. Un pliegue. Acabo de decir pliegue del universo y ha pasado esa señal. Ahí lo tienes. Pero lo que quiero decir es que cosas, si hiciéramos un repaso, cosas que en la ficción de los 70, los 80, los 90 eran pura ficción y más adelante, ya se están cumpliendo. Y en la mesa de los grandes científicos, temas tan inconcebibles hace nada. O sea que al final la ampliación de la tecnología, lo que produce en algunos buenos profesionales es la humildad ante... Hombre, no quiere decir que porque ya pliegues el universo, de pronto vas a entrar por una puerta y vas a salir en Roma. O sea, que es lo que la gente cree también, ¿no? O que los extraterrestres rápidamente se infiltran y desaparecen y aparecen por... Pero... ¿Y quién dice que no? Exactamente, también da la sensación de que estamos atisbando cosas que... A ver si por eso toda esta gente lleva entrando y saliendo de aquí. Pero milenios, ¿eh? Vienen, se van. Ellos conocen la puerta, ellos conocen la entrada y la salida, ¿no? A lo mejor, quién sabe. Y si conoces la puerta y el pomo, claro, estás venga a viajar.
como quizá hagamos nosotros en nuestro pasado dentro de un tiempo. Bueno, fíjate, si pudiéramos ir al pasado, la de cosas que se solucionarían, ¿no? Algunos casos que justamente ahora se cumple el aniversario y que podían ser vistos como por una mirilla y por fin darle una solución a qué pasó en ese minuto, ese día, en ese lugar, un sitio concreto, un hecho concreto. Imagínate, se solucionaría absolutamente todo, ¿no? Si tuviéramos esa mirilla espacio-temporal. Por ejemplo, podríamos saber qué pasó una noche en un lugar en Praia da Luz. Justo con ahora una se cumplen pobre 10 años. niña. 10 años de Madeleine McCann. 10 años de la Buah. desaparición de Madeleine, que Se ha dicho de todo, ¿no? tanto ha dado que hablar que se ha dicho absolutamente de todo. Siguen surgiendo nuevas teorías, investigaciones que se cerraron por parte de la policía portuguesa, que cerró el caso para luego reabrirlo. En Inglaterra nunca han dejado de investigarlo. Y el caso es que surgen cada 2x3 nuevas teorías, nuevos retratos robot de cómo sería la niña hoy en día con 13, 14 años. Recordemos que la niña... Desapareció con 4. Sí, desapareció cría. con apenas 4 años. Recordemos que estaba, como bien decías, en Praia da Luz, en unos apartahoteles que se llaman Ocean Club. Estaba en el apartamento 5A, era un bajo. La ventana estaba bastante cerca de la calle, con lo cual cualquiera podía haber subido por esa ventana o haber bajado también por ella. Algo que llamó mucho la atención y que puso a los padres en el punto de mira fue que los niños estaban solos, tanto Madeleine, con esa corta edad, como sus hermanitos pequeños, gemelos, que tenían solo 2 años. Los padres se fueron a cenar con unos amigos que también al parecer tenían niños y hicieron lo mismo, dejaron también a los suyos en el apartamento y cada media hora tenían que ir los padres a vigilar a esos pequeños mientras ellos, pues bueno, estaban cenando y estaban... Pero fueron a vigilar. Claro, cada media hora uno de los padres iba a ver cómo estaban los niños, pero es que Y en en media ese- hora a niños Claro, de 4 y 2 años pero les pueden también pasar es muchas mala cosas. suerte, si lo pensamos, es mala suerte que en esas tandas de media hora, si es que se produjeron, ocurra lo que ocurrió, ¿no? Da igual, Iker, es que a niños de tan corta edad no se los puede dejar sin pero vigilancia. Pero dime si no es terrible, ¿eh? O sea, sí, eso desde luego, pero dime si no es terrible. Me imagino el momento en que llega uno de los padres, no sé cuál, y La dice, madre. aquí falta. La madre es la que... Pero solo faltaba ella. Solo falta Madeleine. La madre es la que entra en el apartamento. Qué extraño es eso también, ¿eh? Y la que se da cuenta de que la habitación de los niños está abierta. Y que la ventana, que te digo que está muy cerca de la calle, también estaba abierta. Y que en la cama de Madeleine solo está su peluche, que era un gatito, y su manta de princesa rosa con la que dormía todas las noches, que eran los 2 elementos que la acompañaban. Y la niña no estaba. Estaban los hermanitos pequeños y la niña había desaparecido. Desde entonces, de todo. Lo primero que te digo es que se puso en el punto de mirar a los padres por esa poca cabeza, ¿no? De dejar a niños tan pequeños solos en un apartahotel, es que ni siquiera es tu casa, sin la vigilancia de un adulto, que en Pero otras sin duda ocasiones... alguien sabía algo, porque si no es imposible. Mira, en Alguien otras vio ocasiones, la que es la niñera, la que fue la niñera de los niños de los apartahoteles, en todos estos hoteles apartahoteles siempre hay una niñera, 2, 3 que trabajan, ¿no? Precisamente para que los padres, bueno, hay mucha gente que lo hace, lo vemos. Yo personalmente no dejaría a mi hija en manos de un desconocido, una desconocida total, pero bueno, oye, los padres se quieren divertir y quieren dejar a los niños con una cuidadora. Esa noche no tenían cuidadora. Otros días sí la habían tenido. ¿Por qué esa noche precisamente no la tienen? ¿Por qué dejan a los niños solos? ¿Por qué se van a cenar y cuando vuelven de repente esa desaparición tan extraña? ¿Por qué a los pocos días se encuentran restos biológicos de cadáver, según dijo la policía, en el coche que los padres habían alquilado? Restos que además, según el comisario que llevaba toda la investigación, pertenecían a la pequeña. Tuvo muchos problemas ese comisario, que publicó un libro muchos años después, incluso fue denunciado por los padres. La justicia le obligó a pagar 500.000 euros. Él recurrió y la justicia por fin le dio la razón a él. Los padres creo que van a recurrir ahora otra vez. Y en ese libro decía que fue un accidente, que la niña se cayó, posiblemente desde un sofá, desde una cama del apartamento,
y que los padres, para ocultar esa muerte accidental, habían aprovechado que había habido una incineración de una mujer británica en una iglesia muy cercana a estos apartahoteles y habían metido el cadáver en el mismo ataúd para incinerar también a la niña. Bueno, Esa fue la teoría. O sea, eso es como de... O sea, por Dios. Esa fue la teoría que daban y por eso así él explicaba los restos biológicos. Eso no me acordaba yo, fíjate. Los restos biológicos que se habían encontrado tanto en el apartamento como en el coche que tenían alquilados los padres. ¿Y la última teoría de esta historia cuál es? La última teoría de esta historia es una teoría que ya se había al principio de la investigación se había puesto también el foco en ella, pero no se le dio al principio mucha importancia. Ahora los padres siguen contratando detectives privados, aparte de que las investigaciones sigan por parte de la policía británica y de la policía portuguesa. Los padres continuamente han estado contratando detectives privados y estos detectives privados aseguran que fue una mafia mauritana la que robaba niños por la zona y se la llevó en un ferry desde Tarifa hasta Tánger. Lo que pasa es que tenía que haber salido de Portugal, ir hasta Tarifa y llegar hasta Tánger. ¿Por qué se apunta esa posibilidad? Porque una pareja que vivía en España que había visto a una niña de similares características con un pijama azul, que al parecer era el que llevaba la niña, y que no hacía más que preguntar por su mamá. Eso en el ferry. Después la habían visto en Marruecos ya en una gasolinera. Pero ¿y cómo la sacan de ahí sin que nadie vea nada? De no pasar Claro. apartahoteles. Y además, digo yo, una niña en Tánger, en Marruecos, de sus características, llama mucho la atención. Y más si es una mafia de mauritanos, ¿no? Los que llevan a una niña completamente rubia con ojos Sí, desde azules. luego, O sea, es un... llama la atención y vestida con un pijama. ¿Y nadie en el apartahotel vio movimientos extraños de salidas? ¿No había cámaras? No vio nadie absolutamente nada. La niñera dice que era una zona bastante peligrosa para la época y que incluso habían avisado a todos las personas que se hospedaban allí. Incluso tenían algunos silbatos, porque ahora es cuando ha hablado por fin la cuidadora de todo ese complejo. No había hablado nunca a los medios de comunicación y ahora cuando se cumplen 10 años es cuando ha declarado algunas de las cosas. Que era una zona que estaba continuamente con robos, con violaciones y que entonces ya habían avisado a todas las personas que se alojaban en el complejo que tuvieran cuidado porque se estaban produciendo esos pequeños hurtos y también pequeños asaltos. Bueno, asaltos pequeños, sexuales. Joder, pues pequeños nada, sexual. claro. Bueno, en ocasiones no llegaba más que tocamientos porque con el silbato que llevaban muchas de ellas llamaban la atención, ¿no? Pero que ya estaban avisados. Pero que estaba el tema muy mal a nivel de ambiente. Sí, que Fíjate, estaba esto el yo tema... tampoco lo sabía. Bueno, pero es que si te avisan, está el tema mal y dejas a tus hijos solos en una habitación con 4 y 2 años. Es que no se entiende, o sea, no se entiende absolutamente nada. Lo cierto es que ha habido mucha polémica siempre en torno a los padres. Ellos salieron exonerados. Han denunciado un sinfín de investigadores, de periodistas, han denunciado un montón de gente porque se rumoreaban cosas y claro, imagino que ellos también, con su derecho al honor... Claro, ellos han dicho que nunca se perdonarán haber dejado esa noche solos a los críos, cosa que es normal, o sea, lo tendrán en su mente por siempre, jamás en su cabeza. Porque es tienen lógico. Otros niños, ¿no? Claro. Porque si no te tiras por la ventana, claro. Sí, claro, pero... O sea, has hecho eso y ha pasado eso a tu hija. Es tu hija, ¿no? Es tu hija que por tu propio egoísmo, por tu propia diversión, has dejado sola y ha pasado esto. Ellos dicen que, claro, lo llevarán siempre en su mente y por eso la mayoría de la gente les ha atacado y creyeron que eran culpables. Por eso y por los restos biológicos que se encontraron. Pero la policía descartó la posibilidad de que los padres fueran los culpables. Y fue un caso tan mediático que imagino que la policía, y más la policía británica, yo estoy seguro que investigó hasta la última pista y si la policía no sabe qué pasó... Yo creo que hubo hipótesis que decían que estaban convinchados tanto los padres como la policía británica para que salieran rápido de España y se fueran a la policía británica, vamos, no creo yo que los policías británicos... Se ha dicho de todo en este caso. Claro, o sea, decir se ha dicho, pero la policía británica pues seguramente es una de las mejores del mundo. También se ha dicho que la fundación que abrieron los padres, que recaudaron muchísimo dinero porque
fue una desaparición y sigue siendo una desaparición muy mediática, con esa fotografía de una niña preciosa con unos ojos azules que tenían una mancha muy característica, además como una especie de derrame dentro del iris, una fotografía que dio la vuelta al mundo y que hoy en día la sigue dando. Esos retratos robot de cómo puede ser la niña hoy en día están en todas partes. La policía de todo el mundo tiene ese retrato por si alguien la ve. Y esa fundación también, como suele ocurrir en las desapariciones, pues tuvo mucha polémica, porque hubo quien aseguró que en vez de contratar a más investigadores con el más de 1,5 millones de euros que se recaudó en un principio, lo que hicieron fue pagar la hipoteca de su piso. No sé, Entonces, yo poniéndome en lugar de los padres, se ha dicho la verdad, absolutamente de todo de aquí. Es lo mismo que pasó con el caso del padre de una de las niñas de Alcácer, que hubo muchas acusaciones de todo tipo. Yo, desde luego, a alguien que le ha pasado eso, le exonero de cualquier cuestión, porque imagino que uno hace lo que puede y que realmente uno acaba trastornado también. Que se te va la cabeza, ¿no? Claro, hombre, que al es que final cómo no. tienes que acabar mal, ¿Cómo no? mal del coco cuando... Pero siguen siendo cuando teorías, pierdes a se tu hija, cumplen sí. 10 años de Madeleine McCann, Aunque la madre sigue creyendo que está viva. que está viva. Y hay policías que siguen creyendo que puede estar todavía secuestrada en alguna casa del Algarve. Bueno, es que eso sería... O- es que es muy difícil, O que ¿no? fue vendida, que es lo que dicen ahora, o que fue vendida a una familia rica de Marruecos. Yo lo que creo es que todas estas cosas pasa de que se es dice, como- es efectivamente se dice. Es decir, salen todos los elementos de frustraciones y de leyendas urbanas y de monstruos que todos llevamos dentro o que nos amenazan, y surge una idea tan mediática. Yo creo que un caso como Madeleine McCann, tan mediático, es tan raro que no haya aparecido nada. Claro, pero mira Diana Kerr, claro, más mediático en España imposible, y parece que todo acaba en un pozo sin fondo, ¿no? Que no... Sí. Pues sería un poco el Diana Kerr internacional, el caso de Madeleine McCann. Lo que pasa que con una niña de apenas 4 años. La otra es una chica de 18 años, que o se puede haber ido porque es mayor de edad. Sí, pero que aun yéndote por tu propio pie, es muy difícil que no te reconozca alguien o te fotografíe alguien hoy en día, Sí, bueno, o pero te es grabe, una chica ¿no? de 18 años. Sí, No sí. es una Sí, niña sí, desde luego, que no puede no valerse, se ¿no? puede valer por ella misma, en este caso, y que sí o sí se la ha tenido que llevar alguien. Pero ¿quién se la llevó? Yo, de todas formas, ya te digo, y eso dio muchísimo que hablar. Lo de los padres que dejaran a los niños, y que es que no es normal, yo no sé. Pero bueno, que lo hace mucha gente, hombre, que tampoco, ¿sabes? Que hay personas que lo hacen, cada uno con las cosas en la cabeza, y vemos cosas que Sí, son inconcebibles. Y vemos que los niños se tiran o se cuelgan del balcón por la ventana en Alicante por haber dejado a la niña sola de 4 años, y vemos que pueden sufrir un montón de cosas porque son niños y no tienen temor al peligro. Es que es una inconsciencia total. 10 años de un caso realmente polémico, un caso que por desgracia no está resuelto, y a mí lo que me extraña es que con tantos medios, yo creo que la policía, los servicios secretos, Bueno, el más medios hay MI6, ahora y no se ha encontrado el todavía MI6 nada. británico, no saber nada. Estas desapariciones totales es que nos dejan como... Lo último que han dicho sin es que habla. están trabajando juntos la policía británica y la portuguesa, y que no quieren dar datos a la prensa para que no se vuelva a contaminar todo. Se hicieron las cosas, al parecer, bastante mal. La policía tardó mucho en llegar hasta la casa, hasta el apartamento, cuando avisaron. Entraron como si fuera, yo qué sé, el equipo A dentro de un apartamento, contaminando completamente la escena donde se había producido esa desaparición. Y según la policía dijo después, es que no se hizo bien. O sea, pensaban que la niña podía estar escondida, que se había salido del apartamento, que podía estar en la piscina, que podía estar en 1,000,000 de sitios alrededor, pero no que se la habían llevado de esa forma. Y claro, y con el paso de los días, bueno, ha habido más de 20 investigados que han sido en principio acusados. A algunos se les tuvo que pagar una millonada por derecho al honor, porque se había puesto como el principal sospechoso, por ejemplo, a un británico que tenía la casa cerca de este complejo hotelero, y se le tuvo que indemnizar por parte de varios medios de comunicación porque dieron por hecho que había sido él el que había secuestrado a la niña. Ha habido de todo. Una desaparición mediática de la que hoy en día en Madeleine no se sabe absolutamente nada. Parece que siguen investigando y que puede haber nuevas pistas en los próximos meses, pero no quieren decir nada para no contaminar tampoco esa investigación. Otro fenómeno que inquietaba
y creo que uno de los primeros lugares en los que se habla en este país y bueno, ya en la red de la ballena azul es precisamente este programa, un 2 en la noche que hicimos, bastante dramático, Sí. y de pronto lo que más temíamos es la llegada del fenómeno a España. Hablábamos con las responsables de Interpol y de la policía en el programa en Cuarto Milenio y nos decían que había un ciclo. Esto me pareció muy interesante. Sí, además decía que era cuestión de tiempo, ¿no? Que llegara a España. Pero que hay como un ciclo, hay como un circuito de los fenómenos en Internet, los fenómenos negativos, vamos a decirlo así. Hay un circuito que nace, por ejemplo, en Estados Unidos, que pasa luego al Reino Unido, que se extiende por Europa y que a veces da la vuelta hacia Latinoamérica. En fin, que a veces van calculando los tiempos porque así intuyen o hacen una profecía, un calendario que suelen ser, digamos, casi exactos de cómo determinados fenómenos van atravesando fronteras, porque en lo virtual no hay fronteras. Lo que ocurre es que, como también nos decía esta inspectora, las fronteras son cada vez más débiles y sobre todo la rapidez es mayor. Se ha acortado el tiempo. Llenaba toda la prensa española esta semana el tema de la ballena azul. Para muchos era una cosa nueva, yo lo entiendo. Algunos también nos citaban. Y tenemos que saberlo todo. Javi Pérez Campos nos hace esta crónica. Ballena azul, el fenómeno delirante, terrible, incomprensible y que creíamos asociado a los ritos de muerte y tutelaje hasta la muerte, parece mentira, pero muy propios de Rusia, por ejemplo, por los fenómenos que se han continuado ahí desde que la red es red. No lo entendíamos en España, por la diferente filosofía, ¿no?, de vida y demás, pero ha pasado. Esta es la crónica. Yulia Konstantinova y Verónica Volkova, dos adolescentes rusas de 15 y 16 años, fallecieron recientemente tras seguir, al pie de la letra, las instrucciones de la ballena azul. Un reto viral consistente en superar diferentes pruebas cada vez más escalofriantes y peligrosas. Yulia y Verónica superaron la prueba final saltando desde el tejado de un edificio de 14 plantas. La primera se despidió publicando en una de sus redes sociales la fotografía de una gran ballena azul y una sola palabra: fin. Hace solo unos días, los seguidores de Universo Iker y de Cuarto Milenio quedaron impresionados ante una nueva moda que parecía propia de una película de terror: la ballena azul, un peligroso juego que incita a los jóvenes al suicidio y que habría nacido en Rusia. El reto siempre comienza de la misma forma: con un cuchillo o navaja de afeitar, escribir F57 en alguna parte del cuerpo y luego enviar una foto a tu curador. Este personaje, que se hace llamar curador, es el líder que dosifica las pruebas durante 50 días. La última orden, la número 50, dice saltar de un edificio alto, tomar su propia vida. Los jóvenes son amenazados desde el momento en que entran a formar parte de estos criptogrupos, con mensajes como este: no hay vuelta atrás, una vez que empiezas no puedes dejar el juego, llevarás a cabo cada tarea con diligencia y nadie deberá saberlo. Cuando termines una, me mandarás una foto y al final del juego morirás. Si abandonas antes, irán a por ti. Esta peligrosa conducta era analizada hasta ahora con la frialdad que ofrece la distancia. La mayoría de casos se habían dado en Rusia, un lugar que parecía muy lejano. Sin embargo, hace escasos días una noticia nos dejaba a todos sobrecogidos. El macabro juego de la ballena azul ha llegado a España. 50 días, 50 retos. El objetivo final, quitarse la vida. Es la ballena azul, el juego de moda entre algunos jóvenes de todo el mundo que también ha llegado a España. En España ya se ha detectado el primer caso, una joven de 15 años de Barcelona que está ingresada en un hospital tras haber participado en el macabro reto. Según los Mossos de Escuadra, fue el entorno de la menor el que alertó a la familia de que la adolescente estaba participando en este juego. Todo había comenzado el pasado mes de abril, cuando alguien contactó con ella a través de las redes sociales para preguntarle si estaba segura de que quería suicidarse. Entonces empezó a darle unas instrucciones que culminarían antes del verano, cuando la víctima tendría que lanzarse a las vías del tren. La joven, cada vez más satisfecha, acabó contando a sus amigos lo que estaba ocurriendo. La Guardia Civil acaba de lanzar un comunicado urgente.
Desde el grupo de delitos telemáticos queremos alertar sobre la existencia de este juego en prevención de que, dada la alarma social generada, este llegue a los adolescentes en España, donde ya hemos tenido conocimiento de algún caso que, aunque aislado, pudiera estar relacionado con el peligroso juego. En Internet existen distintas teorías sobre el verdadero origen de este fenómeno, pero algunos lo relacionan con un libro de 2012, Nerf, que saltó al cine recientemente. ¡Uy! ¡Que empieza Nerf! ¿Qué es Nerf? Es un juego. Tú haz clic en el vídeo. Hola. Bienvenida a Nerf. Has escogido jugador. Nerf es una democracia directa. Los observadores deciden tus retos. Los 2 jugadores con más observadores al final del tiempo reglamentario pasarán a la ronda final, donde el jugador se lo lleva todo. Hay 3 reglas. 1. Todos los retos deben ser grabados con el móvil del jugador. 2. Solo hay 2 formas de ser eliminado: fallar o rajarse. 3. Los chivatos pagan el pato. Gracias por mantener Nerf en secreto. Buena suerte, jugadora. Curiosamente, el libro es ya uno de los más buscados en América Latina, donde la macabra ballena azul ha llegado con más fuerza. Las autoridades de Colombia, México, Brasil o Chile investigan ya extrañas muertes y casos de autolesiones en menores que simulan la silueta de este cetáceo. Según información oficial de la División de Ciberdelincuencia de la Policía de la capital de México, se registró un caso de un adolescente que participó en este reto, que lamentablemente parecía estar llegando a una de las últimas etapas, que estaba, según la información oficial que nos dieron, estaba cerca de consumar, digamos, de lanzarse de un edificio. Redes sociales como Facebook o Twitter se han llenado ya de grupos contra esta práctica. Algunos de ellos, como Padres Organizados contra la Ballena Azul, ven incrementado el número de miembros en más de un centenar a la semana. Una muestra de cómo la preocupación se ha expandido ya como una imparable pandemia. Gracias por la crónica, amigo Javier. Preocupante crónica, evidentemente. Fíjate, Carmen, que 2 tipos de alucine más diferente, ¿no? El primero que hablábamos con José Manuel Nieves, o el que iniciaba el programa de Jean-Michel Jarre: tecnología, creatividad, posibilidades y un rollo absolutamente positivo. Como hablábamos con José Manuel Nieves, qué apasionante es que la ciencia esté abriendo casi o rasgando el velo de lo desconocido permanentemente, ¿no? Un alucine de que el ser humano llega a estas proezas y el alucine cambia de signo como si fuera una pila y se pone en el polo negativo, cuando es por el asombro que te produce que el ser humano tenga esta tendencia a acabar con su vida, a acabar con la vida de otros. Pero en el fondo, cuando yo oía lo de Nerf, esto que contaba Javier, yo no lo conocía, y por eso me encanta aprender con mis amigos. Me enseñan cosas, como muchos de vosotros, que nos escribís a Nave del Misterio en las redes sociales, en Twitter, al Twitter de Carmen Porter, a todas nuestras vías de contacto. Pues muchas veces nos mandáis información interesantísima que nos hace tirar del hilo, ¿no? Pero muchas veces. Y aprendemos. Yo me estaba acordando, fíjate, una película que vimos juntos hace más de 20 años, y de 22, que tenía que ver con Amenábar y su mundo, ¿no? ¿Te acuerdas? Tesis, la primera incursión de Amenábar. Yo la sensación la veo un poco parecida, o sea, es decir, esto es increíble pero puede pasar. La tecnología, en ese caso, las primeras videocámaras autónomas con las pequeñas cintas, sirven para generar un miedo nuevo. Nada es comparable con la red, pero en el fondo es el uso de la tecnología y de la ciencia también, pero en vez de para ir a mejor, para ir avanzando, para asombrarnos con todo lo que hay, para la autodestrucción, como si en muchos de nosotros existiese ese fondo negativo que nos reclama permanentemente un pago, ¿no? Es que es alucinante que haya jóvenes, por mucho que haya todo tipo de depresiones, es que no parece especialmente solo esto, sino que es como el atractivo de lo prohibido, el morbo de no sé qué. Asociaciones de padres que están creciendo 100 miembros a la semana con el tema concreto de la ballena azul. Es que estamos teniendo verdaderos problemas con los jóvenes, la tecnología y
y el control que pueden tener los padres, porque no pueden estar los niños adolescentes, ¿no? A lo mejor en tu casa sí tienen el ordenador a la vista de todos, pero en cuanto se van al colegio, en cuanto cogen el móvil o en cuanto se van a casa de un amiguito, ya pueden estar viendo y accediendo a un montón de cosas. Eso está claro, pero y la mayoría de los jóvenes dirán, esto es una tontería, esto es digno de ser denunciado, esta locura de que va, pero está claro que hay un porcentaje minimísimo, efectivamente, como puede pasar con las víctimas de las sectas, pero vamos, que el juego siempre es el mismo. Alguien que se aprovecha de algo, que abduce a alguien, esta chica mismo en Barcelona, pero bueno, es que hay quien se lo crea. Pues sí, es verdad. Sí, y no hace falta más que ver además los vídeos, ¿no? Y las noticias. Los últimos 2 niños muertos en Bogotá, por lo mismo. Una niña en México, en el colegio mismo, lanzándose desde la última planta del colegio, delante de todos sus compañeros. Grabado en vídeo, por el jueguito de la ballena azul. Fíjate, ha surgido un publicista, que creo que es un psicólogo, una psicóloga, que han hecho la ballena rosa, que es por la vida. Es todo lo contrario. En vez de la ballena azul, han dicho, sí, pues ahora vamos a hacer una ballena rosa preciosa, donde todo el mundo va a poder alertar de sus compañeros que están en este juego, o que han cambiado, o que se están autolesionando, o que están sufriendo acoso en el colegio, y que pueden pensar que ese acoso les lleve a cometer un acto contra su propia vida. Entonces han puesto un foro que enseguida se ha llenado de gente que está ayudando a otros, porque así como surgen los malnacidos que llevan a la gente a suicidarse, surge también la buena gente que quiere ayudar a otros. Pues eso hay que destacarlo también. también. Siempre están las dos caras de la moneda. Y en este caso, la ballena rosa, en Facebook, han puesto todo un foro donde miles de personas están ya intercambiando datos, dando alertas, incluso haciéndose eco de quién pueden ser esos manipuladores mentales que están haciendo a los niños adolescentes cometer estos actos. Pues mira, eso me parece maravilloso. Y ponerle este punto al tema, punto y seguido, me parece fantástico, porque si no nos quedamos también con toda la negrura, que es evidente, ¿no? Pero, es la acción-reacción. En la red viven los dos mundos como viven todo. De pronto pasa un fenómeno, y yo espero que tenga la misma fuerza o más, la contrarreacción positiva. Muchas personas muy preocupadas, me parece una buena iniciativa, ¿no? Surge algo terrible, la ballena rosa, y a informar y a denunciar a estos sinvergüenzas, curadores, guías, o como queramos llamarles, a los que dedicamos ya un programa entero. Bueno, eso siempre es bueno. Fíjate la campaña que ha hecho Mediaset contra el acoso escolar, ¿no? Y lo que está generando. El otro día salían como en algunas clases esos acosadores están saliendo a la luz ellos mismos, diciendo, perdón, yo era una de las personas que pegaba a algunos de los compañeros más débiles, que por alguna cosa eran dados de lado por los demás compañeros, y están saliendo y están llorando delante de todos sus amigos de clase, diciendo que no lo volverán a hacer. O sea que con estas campañas al final se están consiguiendo cosas, ¿no? Ojalá siga surgiendo buena gente que actúe en contra de aquellos que simplemente piensan en hacer el mal y en propagarlo por todo el mundo. Hablando de tecnología, de extrañas ideas, Santi me viene apercibiendo, pero con constancia y perseverancia, tú sabes. Sí, a mí también. ¿Verdad? De que hablemos de un tipo. Pero qué manía tienes, Santi. Un tipo concreto, hay que hablar. Y hay que hablar. Y yo, pues bueno, venga, vamos a saber qué nos cuenta Santi. Una vida sin propósito no merece la pena ser vivida. Así de rotundo os lo digo. No tiene que ser necesariamente un propósito épico. Puede que quieras nada más que ser un buen cocinero, o un buen padre o madre, o un buen músico, o nada más que una buena persona, que visto lo visto no es un propósito ni tan fácil ni tan genérico como pudiéramos suponer. Pero hay una clase especial de seres humanos, aquellos
cuyo propósito vital es ni más ni menos que cambiar el mundo. Son los Leonardo, Tesla, Steve Jobs. Son apenas un puñado en cada generación, y en la nuestra hay uno que destaca entre todos, aunque solo sea por la atención que le prestan los medios de comunicación. Su nombre es Elon Musk. A Elon Musk habría que colocarlo en la misma categoría que, por ejemplo, a Julio Verne, aunque con una salvedad. Verne imaginaba el futuro con una precisión rayana en la profecía, pero Musk va un paso más allá. Es un hombre que se ha propuesto construir el futuro con sus manos. Nacido en Sudáfrica, Musk tuvo una infancia difícil, propia de un niño prodigio. Contaba a su madre que su inteligencia le provocaba miedo a los demás. Mis 2 hijos eran raros, pero Elon no era muy querido en la escuela porque le decía a todo el mundo que se equivocaba, especialmente a sus maestros. En cuanto pudo, cruzó medio mundo para estudiar en Pensilvania. Ir a Estados Unidos era uno de sus sueños. Vendió la primera empresa que creó, Zip2, por $300 millones y la segunda, la famosa PayPal, por 1.500. A partir de ese momento empezó a soñar a lo grande. Coches eléctricos a precios asequibles para la gente que pudieran circular sin conductor, cohetes espaciales reutilizables, colonias en Marte antes de 2030, un tren capaz de circular a 1.200 km por hora, baterías de litio en las que almacenar energía y poder prescindir de las compañías eléctricas. Todos esos eran sus sueños y todos ellos los está llevando a la realidad. Cada uno de estos proyectos fue calificado como imposible cuando lo presentó. Y cada una de las veces, como cuando era niño, Musk demostró a los detractores que se equivocaba. ¿Una agencia espacial privada? ¡Qué locura! Hoy SpaceX es la principal empresa espacial. Su plan para conquistar en Marte está más avanzado que el de la NASA e incluso es utilizada por el gobierno estadounidense para sus lanzamientos secretos. ¿Un tren que va más rápido que un avión? Imposible. Pues ya se está construyendo el primer tramo de pruebas, cuyas cápsulas, por cierto, están siendo fabricadas en España. Coches eléctricos autónomos, con las industrias energéticas y las automovilísticas también, ¿en contra? Un verdadero suicidio. Pues lo sería, pero hoy los Tesla se encuentran entre los vehículos más codiciados. Y así con todos y cada uno de sus proyectos. El empresario, que tiene ahora mismo solo 45 años de edad, acaba de fundar Neuralink, una empresa donde pretende combinar ordenadores con cerebros humanos. Se trata de una especie de actualización para nuestro cerebro que nos permitirá luchar contra enfermedades al mismo tiempo que pone al día a la gente para competir con la creciente participación de las máquinas en nuestra sociedad y en nuestra economía. Así que haríamos bien en seguir de cerca los nuevos logros de Elon Musk, el hombre que dijo que moriría en Marte, y yo, personalmente, no dudo de que lo conseguirá. Es evidente, había que hablar de este hombre, de Elon Musk. Impresionante. PayPal, Tesla y ahora Neuralink. Claro, son esos iniciados, ¿no?, del siglo XXI, la tecnología para ir mucho más allá. Impresionante, 45 años, $300 millones Zip2, 1.500 PayPal, que se ha convertido como en un gran sistema de pago internacional, superando a las grandes compañías de pago de toda la vida. Claro, es súper fácil. Es el que además todo el mundo tiene ahora para hacer el intercambio de divisas, ¿no? Es una especie de Steve Jobs, pero a lo bestia. Bueno, sí. Misiles, trenes, coches. ¿Por qué insistía tanto Santiago Camacho? Es un buen amigo el que se ha buscado este. Sí, lo hemos descubierto. Porque desde luego parece increíble que con esa edad
alguien como un genio, bueno, sí, decía Santi, un Leonardo, bueno, un Leonardo de nuestro tiempo, un Leonardo de la tecnología, qué capacidad para hacer dices, bueno, qué fácil, haz la empresa, no, uno de cada 1000 salen así, porque ha dado con la idea, ¿no? La necesidad que había, el peldaño adelante, la enumeración que ha hecho Santi de este Elon Musk, yo creo que es realmente alucinante. Está en el ajo de todas las grandes revoluciones de los últimos tiempos. Y lo que plantea, pensémoslo todos, es el tema de los cyborg un poco, ¿no? Sí, cerebro hombre, linkado con máquina. máquina. Pues hemos hablado mucho de eso, de cerebro y máquina. Si hablábamos del concierto de Michel Jarre, en el fondo es un poco eso, ¿no? Hay un cerebro conectado con unas máquinas para expresar una serie de ideas y lanzarlas al vacío cósmico de la noche. Por cierto, hubo un momento, esto no lo ha comentado nadie, en el concierto de pronto algo debió ocurrir, algo debió pasar, seguramente tenga explicación, pero todo el mundo empezó a mirar hacia un punto, la gente, 7000 almas, convencidas, era la sorpresa de que de pronto un ovni había surgido allá al fondo. Nuestro compañero Javier Pérez Campos cogía la cámara, otros muchos seguidores lo hacían. Había un chico de Barcelona detrás de nosotros y decía, puede ser alguien de la Guardia Civil, algún tipo de helicóptero, pero estaba muy fijo, ¿no? Estaba estático, estaba inmóvil. Y por lo que luego comprobamos en la parte de enfrente, yo creo que es que en esas montañas no había carretera, pero muy alto, está a gran altura. No tenía tampoco luces parpadeantes, era un simple foco de luz muy potente que iba disminuyendo a veces, ¿no? Hasta que de repente se apagó y desapareció y ya no había nada. Pero no tenía que ver nada con el concierto en el sentido de que todos los efectos estaban al otro lado, lado, ¿no? Otro lado, efectivamente. Era muy lejos, en una de las montañas, en el pico. Muy alto. Si alguien quería hacer eso, lo hizo durante unos segundos y se tuvo que subir al pico del monte. Bueno, y recuerda que incluso vino gente hasta las gradas donde estábamos sentados diciendo, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Claro, la gente alucinaba, se pensaba que tenían algo que ver con nosotros. Y además es que fue más o menos... Bueno, tal vez acudieron a la llamada, ¿no? Claro, es que salían... Hombre, es que si tú eres un ovni y estás sobrevolando el norte de España y tú ves la que se está liando, era como una invocación a los ovnis, así con ¿no? el pliegue, ¿no? Hicieron el pliegue y se metieron. Miraron así un poquillo, dijeron, ostras, en Líbana la que se está montando. Aquí nos están invocando, vamos a aparecer un ratillo y nos vamos. Yo te dije una cosa en ese momento en el concierto, que todavía estoy un poco afónico desde el concierto, y eso que las músicas de Jarre casi ninguna lleva letra. Dije, mira que lo había pensado, ¿te acuerdas que te lo dije? Sí, yo te dije, mira que yo también. Lo habíamos pensado, digo, Líbana, que es un rincón maravilloso, la carretera que llega ahí desde Potes es... Yo no había estado, esos desfiladeros son impresionantes, hay varios lugares con misterio por el camino. Y dices, en esta especie de olla a gran altura, en la más absoluta nada en el buen sentido, paraje feraz total, de Michel Jarre lanzando haces de luz a la noche. Esto, si tú eres un ET y estás por ahí, dices, esto es un reclamo, parecía Encuentros en la tercera fase, versión 2017. Qué dibujos como de sirvientes de colores en el cielo, ¿no? Sí. Y de pronto, justo frente a nuestra vista, pero muy lejos allí, y yo no quise decir nada porque ya era un show, si yo decía un ovni, ¿no? Pero lo pensé. Para el concierto, lo ya pensé. Ya cabreado. Por cierto, qué amable estuvo la gente, ¿eh? Tuvieron algún guiño con nosotros realmente espectacular. Y hubo un instante muy bonito, ¿no? En que cobraron el nombre. Y la verdad es que eso es impagable, ¿no? Yo que andaba ya en una nube y me aproximé a ver a las 7000 personas que estaban ya ocupando sus sitios, pero muy de lejos, por cierto, en dirección al ovni. Y toda la gente empezó a correr el nombre y esos son momentos que mientras vivas recordarás. Yo llegué a pensar que eran los efluvios alucinatorios del cocido lebaniego que nos metimos entre pecho y espalda. Con el presidente Revilla, soy un gamo. Con Revilla. Dije, madre, esto ya está volviendo hasta hombres aquí con esto. Y el postre lebaniego, empeñado en que me lo comiera. Y a mí que no me gustan las natillas. Era como una gran natilla, como con chuzos, ¿no?
flotando, tremendos, que debía estar buenísimo, pero es que a mí no me gusta. Era un poco fuerte, está muy bueno, pero después de un cocido, bueno, brutal. Para rellenar huecos, como aquel que dice, ¿no? He puesto una foto en Twitter, en Nave del Misterio, que sale una abueluca maravillosa, Maximina de Garabandal, que te está abrazando. Y yo decía, es increíble. Y yo sé que me repito en esto, pero es que nosotros también ahora tampoco podemos ir tanto a lo que es investigar en sí, y sabemos del afecto que nos encontramos, pero por ejemplo en estas jornadas en Cantabria, grabando diferentes cosas y aprovechando que estaba en Sellar, hemos podido ir y conocerle y estar allí y vivirlo, pero durante varias jornadas estuvimos trabajando. El afecto increíble de la gente, anécdotas alucinantes, y es con lo que te quedas, ¿no? Con que personas de muy diferente cariz, de muy diferente cultura y vivencia, tienen un respeto y un cariño por el programa increíble en Garabandal. Nos lo hicieron saber en un pueblo tan polémico, con unas apariciones tan alucinantes, con una historia tan de película, y como algunos medios les han debido tratar mal, o qué agradecidos estaban, y cómo recordaba todo el pueblo un reportaje de hace 10 años de Cuarto Milenio. Sí, porque han sufrido tantos palos, ¿no? Porque son unas apariciones marianas que nunca han sido reconocidas por la Iglesia, y están hartos de que desde los medios de comunicación se les llame farsantes, como mínimo, que ocultan un secreto, que todos se lo inventaron. En el fondo son todos familiares de esas niñas, y decir a esta gente que vivía de lo que daba la tierra del pueblo, decir a esa gente que se inventaron algo tan fuerte, llamarlos mentirosos a nivel internacional, y que continúan con la mentira. Sí, pero la gente es que sigue yendo. Claro, pero hay gente, y lo vivimos, que sigue pensando que son unos farsantes. Acuérdate. Yo creo que en el pueblo los menos. No, en el pueblo no. Te digo fuera del pueblo. Gente relacionada incluso con otros santuarios, o que lo llevan muy mal. Eso de que en Garabandal siga yendo más gente a lo mejor que a otros sitios que están mucho más publicitados y tienen muchos más medios, ¿no? Mediáticos. En Garabandal yo creo que no se publicitan en ningún lado, y siguen yendo y llegando autobuses de todas partes del mundo. Por algo será. Habrá que revisar la historia de esas niñas, porque sigue siendo alucinante, y nos hemos encontrado con mucha información que desconocíamos por completo, de 4 niñas en éxtasis, y que lo vivían y lo sufrían en ocasiones de una manera incontrolada, en plena noche, mucho más allá de los eventos que se han ido publicando. Garabandal, expediente siempre pendiente, y yo creo sinceramente que es una de las grandes películas que no se han hecho en este país.